Pues continuamos con la ponencia de nuestro secretario de la Productividad y del Trabajo, el licenciado Carlos César Cárdenas Márquez. Le agradecemos que esté aquí, que nos acompañe, y pues le dejo el micrófono. Buenas tardes a todos. Antes que nada agradezco su presencia y también agradezco al doctor Manuel González Villalobos que me haya invitado a estas interesantes pláticas. Claro, aquí hice cátedras, pero me acomodo más con las pláticas porque tenemos algún conocimiento sobre estas cuestiones que queremos hacer extensivas, que sea un instrumento para la mejor salvaguardia de los derechos que nuestra Constitución fundamenta, y nuestras leyes y nuestras instituciones. Yo quisiera hacer un pequeño giro histórico. ¿Desde dónde vienen estos derechos humanos? Y es en el año de 1215 en Inglaterra cuando se pacta la Carta Magna con el rey Juan sin Tierra. Esto no fue una cosa sencilla. Los varones sentían, y el pueblo en general, una pequeña minúscula burguesía que apenas aparecía, era de fundidores, carpinteros, plomeros, carretoneros y algunos doctores, médicos, abogados pequeñitos que andaban por ahí, se sentían muy fuertemente golpeados por los impuestos que imponía el rey Juan I sin Tierra. Entonces, en esta situación, pues fue necesario oponerse a esos impuestos. Y estos impuestos provenían porque Juan sin Tierra tenía una pelea con Francia por algunos terrenos que tenía Inglaterra en el continente europeo, obviamente. Y con esa situación, pues los varones se enfrentan. Los varones les dicen los varones, pero eran prácticamente los señores feudales. Se enfrentan y solicitan lo primero: tú, rey, no puedes imponer los impuestos a tu gusto, a tu capricho o a tu razón. Tienes que parlamentar con nosotros. Hablar. De ahí viene el parlamento. Esa fue la primera conquista que obtuvieron. Y por otra parte dicen: todos debemos ser juzgados por nuestros iguales. De ahí viene el jurado popular, que últimamente lo vimos allá en Estados Unidos con el señor Chapo, donde es un jurado popular el que lo está juzgando. El juez obviamente lleva toda la que llaman la instrucción, el procedimiento, pero el que dice si es culpable o inocente es ese jurado, y el juez tiene que acatar eso, claro, con los grados de culpabilidad o de inocencia que tenga el sentenciado. Es decir, que todas estas situaciones que se dieron en 1215, aproximadamente unos 804 años a nuestra fecha, son vigentes y dieron obviamente un camino, un sendero en el cual oponerse a la autoridad y el gobierno en cuestiones de carácter financiero, de carácter legal. Y también hablaba ya en ese entonces de la prohibición del soborno y la mala conducta de los funcionarios. Esta Carta Magna es obvio que tuvo influencia en la Constitución de Estados Unidos y tuvo influencia en lo de la Revolución Francesa. Y de la Revolución Francesa pasa al mundo, y básicamente en América Latina es la influencia de Estados Unidos con los que se nos da las constituciones, junto con la influencia francesa de toda la constitucionalidad latinoamericana, y obviamente incluyendo derechos humanos fundamentales. La historia de los derechos humanos en México, pudiéramos decir que empieza con Fray Bartolomé de las Casas y Fray Alonso de la Veracruz, cuando luchan por los usos bárbaros e infames que dieron de las encomiendas los encomendadores españoles. Es decir, los reyes de España
habían dictado las encomiendas para que se protegiera a los indígenas y se les cristianizara y se les inculcara la fe cristiana, pero era de apoyo para ellos. Pero aquí hubo completamente la barbarie, y los que surgieron en defensa de los pueblos originarios fueron Fray Bartolomé de las Casas, básicamente, y Fray Alonso de la Veracruz. Y en 1847, en San Luis Potosí, el gobernador Ponciano Arriaga creó la Procuraduría de la Defensa de los Pobres, que era una especie de amparo, no era nomás un procurador de oficio y se acabó, no. El pueblo pobre tenía abogados que lo defendieran en contra de los abusos del propio poder ejecutivo, judicial o legislativo, y con base en esos tenía que ser reparado el daño. No tan solo procedía a que se le diera la razón, sino que la autoridad tenía que reparar el daño. Ese es el germen del amparo nuestro. Pero posteriormente en Yucatán, ahí ya se habla del amparo, con Crescencio Rejón. ¿Y de dónde surge esto? Bueno, el gobierno centralista de 1836 choca con el ánimo democrático, federal y representativo de los yucatecos, y estos dicen que se separan si no los dejan legislar internamente. Obviamente los conservadores del 36 inmediatamente aceptan esta situación, y eso da pie para que se legisle Crescencio Rejón en la cuestión del amparo. Pues, en ese mismo año, en Mariano Otero, él ya forma en 1847 el juicio de amparo, que se refleja en la Constitución del 57 y el 17, que ahora tenemos, la Constitución del 17. Ahí vamos viendo, claro, ha tenido muchas reformas la ley de amparo, regularmente en favor de la ciudadanía, y ese es el germen de los derechos humanos en México. Ahí se van cristalizando poco a poco. Porque en última instancia, ¿qué es el amparo? Bueno, uno se ampara ante la autoridad cuando esta de hecho pervierte la ley o de derecho violenta la cuestión normativa. Ese es el amparo. Yo voy ante una instancia, me quejo, el señor violentó y esta situación, mi derecho a la salud, mi derecho al trabajo, mi derecho a la información, mi derecho de petición, toda la serie de derechos que contiene la Constitución del artículo 1 al 29 básicamente, aunque hay los derechos sociales tanto en el artículo 27 constitucional como en el 123 que todos conocemos y que fue en su momento imitado por todas las constituciones del mundo, el 123 constitucional. Tan es así que la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania casi se retoma en todo su aspecto. Claro que esto fue muy criticado porque eran artículos muy largos y los conservadores decían, no, nomás unas 4 o 5 líneas y ya, y después en las leyes posteriores, los agrandamos todo lo que quieran, pero la Constitución chiquito. Y los constituyentes, que no eran unos hombres básicamente letrados, sino eran obreros, campesinos, incluso había algunos diputados constituyentes analfabetas, pero eso no les impidió para llevar a cabo esta proeza en materia de derechos sociales, laborales y campesinos. En nuestra Constitución anteriormente se les conocía los derechos humanos como garantías individuales. Y había siempre la polémica, bueno, ¿son garantías o son derechos? Porque lo que garantiza es un procedimiento, pero eso no es un derecho, es una garantía. Entonces, para obviar esas situaciones y para estar a tono con el ambiente internacional, se dijo, son derechos humanos con sus garantías. Hay un derecho humano
y una garantía. La garantía es todo el procedimiento, todas las instancias de orden legal a las que se pueden acudir para hacer valer esos derechos. Los primeros 29 artículos de la Constitución enmarcan básicamente los derechos humanos en México. El primero, que es básico, porque en él se contienen 4 principios básicos: la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. ¿Qué es la universalidad? ¿Qué entendemos? Es que son universales y son aplicables y también exigibles por extranjeros en cualquier lugar del mundo. Esos son los derechos. Por eso vemos ahora la cuestión de la migración. Alguna gente dice, pero ¿cómo los dejan entrar? No, pues es que tienen el derecho humano de tránsito. ¿Por qué? Porque aluden ellos de que han sido expulsados prácticamente por las violencias que existen en su país o por la violencia política hacia ellos. Y con esa situación, pues ahora ya tenemos africanos, cubanos, etc. Pero hay que admitirlos para ver en qué categoría, en qué calidad de refugiados vienen. Entonces, por eso se les tiene que dar acceso. Algunos, obviamente, la mayoría de los centroamericanos quieren ir a Estados Unidos. Esa es la tirada. Sin embargo, México, con un ánimo humanitario a nivel internacional de estadista, ha dicho que lo fundamental es ayudar a todas esas regiones con un plan de desarrollo económico que los ubique a las personas en su tierra. Obviamente, el que quiera viajar, que lo haga por gusto o porque quiera, no obligado por la miseria, por la pobreza, la explotación, ni mucho menos por la violación de sus derechos humanitarios. Y la interdependencia de los derechos humanos. Son interdependientes, es decir, que dependen uno de otro. Podemos tener derecho al trabajo, pero tenemos que tener también derecho a la salud. Tenemos que tener derecho a la información y al derecho de petición. Todos. Es decir, lo fundamental de un Estado son los derechos humanos. El Estado existe precisamente para salvaguardar y proteger los derechos humanos. Aquí hay ciertas cuestiones. Por ejemplo, nos vamos un poco a la filosofía política. Juan Jacobo Rousseau decía que en el estado de naturaleza pues, eran todos buenos, pero sin embargo que debían de agruparse y reunirse y crear el Estado para protegerse, porque él decía el hombre es bueno por naturaleza, pero pues, las fieras lo acechan, los terremotos, las precipitaciones, las heladas, etc. Tienen que agruparse para defenderse y con base en eso se hace el famoso contrato social de donde surge el Estado. Sin embargo, Thomas Hobbes, filósofo político inglés del siglo XVIII, decía no precisamente lo mismo, sino decía el hombre es el lobo del hombre y para no destruirse mutuamente pues se tiene que agrupar y llegar a un acuerdo. Él decía llegar a un pacto social, pero al crear eso se crea el Estado que él llama el Leviatán. En la Biblia, Leviatán es el poderoso, el inhumano, el feroz, el terrible. Pero se crea el Leviatán porque, dice Hobbes, es necesario, si no los hombres se destruirían a sí mismos. Porque si en el Estado había una lucha de todos contra todos. Estas dos situaciones permean el pensamiento filosófico, político de los humanistas y nos llega a nosotros también como un reconocimiento. Dice, el Estado reconoce los derechos humanos o los otorga. Obviamente los seguidores del contrato social de Rousseau dicen que el Estado únicamente los reconoce, no los otorga, porque los derechos humanos son necesarios
y existen per sí o por sí en el ser humano. Él nace con ellos, nadie se los otorga, el Estado se los debe reconocer simple y llanamente. De ahí vienen toda una serie de situaciones que nos sitúan en el actual México, pues ya con la instrumentación y las instancias necesarias para ir resolviendo estas cuestiones. Y así tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en las 32 entidades federativas hay comisiones estatales de derechos humanos. Pero aquí sí habría que hacer una reflexión. ¿Ha logrado la productividad necesaria estas comisiones para lograr un avance en la protección de los derechos humanos? ¿Hay algún índice que tenga la Comisión de Derechos Humanos? Por decir un número, hay 100 cuando yo lo tomé, y ahora pues hay 99 el primer año, y así sucesivamente. ¿O ha pasado desapercibida la Comisión de Derechos Humanos en este tema? Es decir, han ido surgiendo más y más y más violaciones. Algunos dirán, bueno, es que antes ni se sabía nada de eso. Así es que hasta ahora que lo sabemos y que hay cifras, etcétera, entonces ya podemos saber. Pero la cosa es que sí se necesita un índice fundamental para ir viendo si hay avances en esta situación o es una cuestión de orden cultural que merece otras vías para acrecentar el poder de los derechos humanos sobre el Estado, básicamente. Ese es el punto, porque todos los derechos humanos necesariamente están ligados al pueblo, pero también vinculados con el Estado, que es el que necesariamente se necesita corregir para darle mayor preeminencia a los derechos. Tenemos el derecho de los pueblos indígenas. ¿Tenemos algún indicativo de que se haya avanzado en la cuestión del indigenismo de los pueblos originarios en México? Porque existe el Instituto Nacional Indigenista, y la Secretaría de Educación Pública también tiene alguna formación en eso, también la Secretaría de Gobernación, etc. ¿Existen algunos indicadores que se hayan avanzado, o son aparatos que no han sido eficaces ni eficientes en el tratamiento? ¿O el momento histórico nos ha rebasado? Esas son las verdaderas cuestiones que hay que ver sobre los derechos humanos, porque podemos estar alabando todo un sistema jurídico formal para la contención de la violación de derechos humanos, pero vayamos a lo concreto. ¿Se ha avanzado? ¿O es un problema de orden netamente cultural que nos impide desarrollar mejor protección a estos derechos fundamentales? Que esa es la justificación del Estado. El Estado existe precisamente para proteger los derechos humanos de las personas. No es otra justificación. Esa es la única, la fundamental y básica. También tenemos el derecho a la educación. Ahí sí ha habido avances reales, ¿no? Incluso en las constituciones, ya se ve, en las constituciones locales sobre todo, un avance relativamente fuerte para que sea gratuita la educación desde la primaria hasta el orden superior, hasta las universidades. Ahí sí ha habido unos avances muy tangibles. El de la igualdad de los hombres y las mujeres, ahí también ha habido avances fuertes. Creo que fue con López Portillo cuando se inauguró en Colima, con una gobernadora, Griselda Álvarez, poetisa, y poco a poco han ido avanzando. Incluso ayer o antier se dio una ley donde la paridad del género con los funcionarios de gobierno
aunque haya ya algún problema en el legislativo, porque supongamos que los partidos dicen 50% de candidatos son hombres, 50% mujeres, que ya existen en Morena. Sí, muy bien. Pero eso lo deciden los electores. ¿Y qué tal si los electores dicen, pues el 90% mujeres y 10% hombres, o al revés? Entonces ya no va a haber paridad. Es una cuestión interesante. Habría que buscar, obviamente, los mecanismos, no nomás quedarnos con el lamento, ay, pues da lo mismo. No, hay que buscar los mecanismos para arreglar esa situación, que pueden ser por representación proporcional o por listas aparte, etc. Hay una serie de mecanismos para esa situación, pero sí se presenta esa cuestión. Claro, en el Poder Ejecutivo pues son X secretarías, mitad para unos y mitad para otros. Básicamente también en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, la Suprema Corte tiene tantos ministros, 5 mujeres, 5 hombres, etc. Y la decisión sería ahí el presidente, ¿no? Ya se han tenido buenas experiencias con las mujeres, porque parece que tienen pues más sensibilidad en algunas situaciones, sobre todo en las de carácter humanitario. Seguramente porque pues han sido víctimas por siglos y siglos. Fue hasta el 54 cuando se les concedió el derecho al voto con el presidente Ruiz Cortines, y antes decían que no podían votar porque iban a estar influenciados por el marido. No, pues lo que diga el señor lo le va a decir usted. Entonces no se vale así. Sin embargo, se avanzó y fue un gran avance. Yo recuerdo que allá en Matamoros, yo soy de Matamoros, vi a las primeras mujeres manejar un carro. Claro, ya tengo mis añitos, va a decir, pero era una cosa extraña que una mujer manejara un carro. Y claro, venían las críticas rudas, las cervas y locas, pero sí era extraño, sí causaba extraño. No, como a los 8, 10, 29 ya todos manejaban el carro mejor que uno. O también decían, es que se ponen nerviosas y chocan. No, pues todos nos fueron nerviosos y podemos chocar también, las mujeres se pueden poner nerviosas y chocar. Pero esos son avances muy concretos, ¿no? Muy físicos. Hay también en el artículo 15 la libre elección de profesión. Es decir, el artículo 15 dice que todos tienen derecho a trabajar donde más les competa y donde puedan sus capacidades ser verdaderamente estimadas, etcétera, etcétera. Y también nos habla este artículo de los colegios de profesionistas. Los profesionistas pueden hacer sus colegios. Y luego intentaban hacer obligatorio. Todos los abogados tienen que pertenecer a un colegio, si no, no pueden litigar. Y los médicos tampoco pueden dar consultas, si no. Y se crearon alguna ley sobre eso, pero la Suprema Corte acertó. Y dijo, no, eso no se puede hacer. Si quiere, puede pertenecer. Si no quiere, no puede pertenecer. Y si se quiere salir de esa asociación profesional, se puede salir. Es decir, hay libertad de elegir también de pertenecer o no pertenecer a una asociación de esa naturaleza. Otra cuestión es el derecho a la manifestación de las ideas. Este punto es muy controvertido, la cuestión de la manifestación de las ideas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, es obvio que es un derecho humano inalienable, imprescriptible y que lo debemos de salvaguardar. Pero todos los derechos humanos tienen una limitación. El que no dañe es otro derecho humano. Hace poco tuvimos una contingencia ambiental que parece que no ha pasado, ya ando malón de la garganta,
Pero la situación es que no ha pasado esa contingencia, no, y pasó que algunos se manifestaron en plena contingencia, a sabiendas que eso pues produce mayor polución, mayor contaminación. Yo creo que esa parte de estas contradicciones de derechos, este enfrentamiento de derechos, porque los capitalinos, los ciudadanos tienen el derecho al tránsito, el derecho a la salud, etc. Y eso va contra su salud. Entonces son dos valores jurídicos protegidos: el derecho a la manifestación y el derecho a la salud. Pero yo pienso que eso debe de quedar no regular, debe de quedar en la conciencia de los manifestantes. Esas situaciones así difíciles pues debe de quedar, y se le debe de exhortar, decir: oye, cuando hay una contingencia terrible, espérate, no te manifiestes, te vas a manifestar, pero te estás haciendo daño tú mismo con tus gentes. Puede ser peligroso eso incluso, porque en esta contingencia parece ser que aparecieron algunas otras contaminantes, y obviamente cuando algo es nuevo no se sabe cómo actuar, se tiene que investigar y ser muy cuidadoso. Pero esas situaciones de contradicciones entre derechos, creo que yo creo que debe de quedar a conciencia de los que entran en esa situación, que es el gobierno, la población afectada, y también salvaguardar en última instancia el derecho a la manifestación. Son las contradicciones que se dan en ese tipo de situaciones y que se deben de perfeccionar más bien con una cultura de las gentes que intervenimos en estas manifestaciones. Yo desde el 68 me manifestaba, y fuerte, sobre esa situación. En esos tiempos no se hablaba de contaminación, que seguramente ya había, pero no se hablaba de ella. Y siempre he sostenido que el derecho de manifestarse es, por decirlo, dogmático, sagrado, inalienable, irrenunciable. Pero hay cierta situación que sí hay que guardar un poco de prudencia, tanto para lo personal como lo colectivo y como el derecho de otros. Los derechos humanos en última instancia están limitados por los derechos de otros, y en ese entorno hay que necesariamente buscar el justo medio. Pero esa es una cuestión de cultura, esa es una cuestión de platicar sobre el tema, de dialogar, de debatir, es decir, buscar soluciones fuera de la reglamentación, porque si lo reglamentamos estamos afectando el derecho de manifestación. Entonces creo que son otras las vías para llegar a acuerdos sobre esas contradicciones que se dan en los derechos humanos, que tienen su limitante, repito e insisto, pues que se afecta a otros derechos humanos. Muy vinculado al derecho de manifestación está la libertad de expresión. Y la libertad de expresión está vinculado porque la gente se manifiesta y expresa su sentir, su exigencia, su dolencia, o lo que desea que haga básicamente el gobierno. Esa es la libertad de expresión. Y también se refleja en la responsabilidad que tiene el periodismo. El periodismo tiene la responsabilidad de ser congruente, de ser responsable también, y merece toda la protección del mundo los periodistas. Es decir, tiene que cumplir una función social muy generosa, muy rica, estar informando a la población con verdad, como dicen los norteamericanos,
no fake news, no noticias falsas, no alarmistas, no alevosas, no insidiosas. Obviamente tenemos todavía una prensa que fue muy apapachada por los regímenes anteriores. Esa es la verdad. Los moches eran fuertes, los comentaristas, los señores de la radio y la televisión, pues eran los amos, y el gobierno, como era un gobierno rapaz, pues tenía que pagarles para que no le sacaran sus trapitos al sol. Es el cuarto poder, decía. Nosotros somos los que mandamos aquí. Y veíamos en los periódicos que atacaban a un funcionario a 8 columnas. Y ese periódico jamás volvía a tocar el punto. Llegaban a acuerdos, arreglos, cochupos, moches, ¿qué? Luego, el actual gobierno actuó en el sentido de que dijo: yo pago la publicidad para el gobierno, a los medios, a las empresas, pero no tengo ninguna obligación de darle a nadie dinero. De los periodistas, ni comentaristas, ni comentarólogos, eso no. ¿Por qué? Ellos tienen independencia, libertad de prensa, que usen bien la libertad. Y hay una decepción. Algunos buenos comentarólogos y comentaristas pues ahora también atacan. Están dolidos porque sí recibían mochadas fuertes, esa es la verdad. Pero el gobierno nos pone ese dinero al 50%. Si eran por decir 5,000 millones o 10,000 millones, ahora van a ser 5 para eso. Y lo otro va para las cuestiones de asistencia social para los jóvenes, para los pensionados, jubilados, etc. O para las obras grandes del Tren Maya, etc. Ese es un ejemplo de cómo se tiene que controlar el dinero. Es decir, que sirva el gobierno al pueblo y no que el gobierno se sirva del pueblo. Es decir, todo el dinero que maneja el Estado es de nosotros. Ya pagamos impuesto predial o el impuesto indirecto, el IVA, etcétera. Todos pagamos impuestos. Hasta por echarnos unos tacos en la esquina, pagas impuestos. Indirectamente, porque le cobran al señor de los tacos que nos comimos. O el famoso IVA, ese no se escapa nada. O los prediales, en mi caso. O el agua, que no son impuestos, son derechos. O los productos, aprovechamientos que tiene el Estado. Todo proviene de la sociedad, de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, de los propios empresarios también. Es decir, el gobierno es y debe ser un buen administrador del dinero público. Claro, hay medidas que no les han gustado, sobre todo a los señores ministros, que todavía patalean y se oponen porque no quieren ganar menos de 600,000 pesos. Eso es increíble. Creo que son los ministros en el mundo que ganan más. Ni en Estados Unidos ganan tanto, ni en Francia, ni en Europa, ni en Inglaterra. Aquí sí. Pero obviamente el Estado les da eso para que en su tiempo estuvieran tranquilos, calmados, y a cualquier seña el gobierno pues tiene razón el señor gobierno. No, ahora están en la libertad completa, igual que el periodismo, la libertad. Es un cambio profundo de austeridad, de honestidad y sobre todo de perseverancia y constancia en contra de la impunidad. Esas cuestiones, para algunos los radicales dicen: no, bueno, pues eso es burguesía. Sí, pero en nuestro momento histórico y los factores reales de poder internos y externos, pues no podemos avanzar más que a esa medida. Tenemos el ejemplo de las repúblicas sudamericanas. Fueron rechazadas
por los consorcios internacionales. Fueron abatidos los de Brasil, fueron los de Ecuador, y ahorita están con Venezuela. ¿Por qué? Porque pretendieron un cambio, pero los cambios tiene uno que ser, hay que decirlo, listo, astuto, sensible a todos los factores. Ojalá que se tuviera la varita mágica y avanzar en todos los rubros perfectamente, pero no, en política no hay varitas mágicas, sino que hay esfuerzos y constancias para lograr los fines del Estado, que es el beneficio del ser humano en todos los aspectos. Hay un derecho, el derecho de petición. El derecho de petición es cuando alguien solicita al gobierno alguna cuestión, cosas pequeñas a veces. Pues necesito todos los descuentos que me han hecho como jubilado en el ISSSTE o en el seguro. Regularmente no te da ninguna información, y vas tú y cualquier empleado te dice, según la Corte tenemos 120 días para contestarle, así que además son hábiles, Ay, dices, no, pues sí sabes mucho. Entonces no te contestan. Entonces para contestarte necesitas irte a una estancia judicial, que sería un juzgado en este caso de distrito, en materia administrativa, para que te conteste. Pero tampoco cuando dicen, pues oye, contéstale, derecho de petición, artículo tal de la Constitución, ya contesta. Y el otro dice, correcto, sí contesto. Y en vez de contestar congruentemente, como debe de ser, te contesta otra cosa. Ah, sí, usted ingresó en tal fecha, esto y lo otro, y tiene tanto tiempo aquí cotizando. Ahí está la contestación. Otra vez tienes que ir. Señor juez, no es congruente, por decir algo. Yo pedí peras y el señor me está dando camote. Ya la otra vez se fue. Pero para eso, ¿cuánto tiempo, cuánto esfuerzo? ¿Quién maneja un amparo en general? Incluso algunos abogados que son especialistas en otras materias, pues no lo saben de eso. Hay especialistas en derecho de amparo, y eso cuesta tiempo, dinero, esfuerzo. En este derecho de petición, en el momento que un funcionario no conteste, en un tiempo razonable, no 120 días, a lo mejor ahí tiene la respuesta en su escritorio, a ese mismo día no le puede contestar. Y ahora con los medios de información, con la informática, pues me lo pueden enviar hasta por correo. Y es válido, pero el problema es que no hay sanción al funcionario real. Por ejemplo, el ISSSTE y el Seguro Social son los que más acumulan denuncias de todas clases, peticiones de todas clases, y tienen archivos completos ahí de denuncias. Pero no se ve una acción concreta que diga, oye, pues ya llevas 1, 2, 3, 4, tú necesitas renunciar, tú no estás para este trabajo. Dios no te llamó para ser servidor público. A lo mejor serías un buen empresario, o un buen boxeador, o un X, quién sabe qué serás. Pero por servidor público no, mira. E irse directamente a las cabezas. Es decir, ese derecho de petición, yo creo que no es así, tiene una gravedad y una urgencia, pero sí es de los más vapuleados que tenemos, el derecho de petición. Luego tenemos el derecho de asociación y reunión. Todos estos derechos, como ustedes ven, están concatenados, están vinculados. El derecho de asociación es diferente al de reunión. El de reunión, por ejemplo, ahorita estamos ejerciendo nuestro derecho de reunión aquí con usted, estamos reunidos. Pero el derecho de asociación es cuando ya viene en formalidad. Viene un notario, se levanta un acta. En el caso de todas las
sociedades que la ley observa, la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la de comandita simple, comandita por acciones, la sociedad anónima, cooperativas, que también lo observa malamente la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todas esas son asociaciones, pero tienen que permanencia, mientras que el derecho de reunión es volátil, es temporal. Estamos reunidos aquí, algo mañana también, pero no son permanentes. Pero las dos regularmente tienen el mismo objetivo: hacer que haya una expresión de ideas, de exigencias, de obligaciones. Esas son las diferencias. Ahora bien, hay asociaciones distintas, por ejemplo las comunidades, que son pueblos originarios básicamente, o los ejidos, o los sindicatos, o los mismos sindicatos de empresarios, son asociaciones, y están regidas por normas, por leyes, etc. El derecho de reunión es más rico, más volátil, más fuerte en cierto sentido, sobre todo en derechos políticos. También tenemos el libre tránsito, el derecho a no ser molestado, la libertad religiosa, el derecho a la propiedad en el artículo 27, derecho a la nacionalidad, y el 123, derecho al trabajo y la previsión social. El artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México nos habla del derecho a una buena administración pública, donde se nos dice que debe ser eficaz y eficiente, honesta, austera y con cero impunidad. Es obvio que con toda esta situación, además es muy obvio que tenemos derecho a una buena administración, pero en cosas elementales así, hay que decirlo, no tenemos una burocracia capacitada. Y ellos son con los que estamos en contacto generalmente para la gestión, la administración, el pago, o que nos paguen, etcétera, etcétera. Y no hay una buena capacitación de ellos. ¿Y por qué surge una burocracia de esta naturaleza? Porque en los tiempos antiguos del PRI, cuando tú pedías un trabajo y te concedían un trabajo en la administración pública, junto con tu nombramiento que firmabas, te daban una hojita, una solicitud para ingresar al PRI. ¿Y qué hacías? No, pues yo no firmo. Ah, sí, pues yo no te doy la chamba. Obviamente, pues los valores eran muy desiguales y pues tenías que pertenecer al PRI. Y el que te la daba te decía con mucho orgullo: además de chamba, y eres del PRI, qué bien te vio, te viste bien. No, bueno, pues así estaba la cosa. Por eso Fidel Velázquez en sus momentos gloriosos decía: le daremos 20 millones de votos al PRI. Y sí tenía razón, porque todos entraban a esa norma. De ahí que el partido en el gobierno utilizaba a esas gentes, a los sindicatos, esto y lo otro, y también los protegía de todas sus trapacerías. Y así se constituyó una burocracia de este tipo. Obviamente, en la cuarta transformación lo básico, pues es como dicen, hay que barrer las escaleras de arriba hacia abajo, es decir, que los funcionarios tengan presente la cuestión de la austeridad y sobre todo la honestidad y cero impunidad. Pero abajo también está el problema de la burocracia. Hay que capacitarlas, hay que darles la oportunidad y hay que llevar a estas gentes a un mejor nivel de vida también, porque en los gobiernos generalmente locales las plazas son pequeñitas y eso justifica pues el manoteo.
pudiéramos hacer simple y llanamente demagogia y decir que los obreros y los empleados. No, se trata de conocer las causas y erradicarlas. No tampoco despedirlos, no, se trata de que sean productivos y que tengan conciencia de qué es el servicio público, que haya convicción en eso. Ahora bien, sobre esto, sobre el derecho a la buena administración pública, hace tiempo impulsamos la cuestión del servicio público de carrera. Es decir, que las gentes hicieran competencias reales, no simplemente escalafonarias, para que fueran ascendiendo. Hay un ejemplo a nivel mundial, Francia. Cuando los alemanes tomaron la capital de París, Francia, se encontraron con un servicio civil de carrera perfecto. Dijeron, no cambiamos a nadie, trabajan como relojito, y ahí los dejaron. Es decir, nosotros sí necesitamos para una buena administración pública un real servicio civil de carrera, es decir, que vayan ascendiendo. En Francia tengo entendido que en algunas secretarías del servicio civil de carrera pueden llegar hasta ser subsecretarios de Estado, oficiales mayores. Claro, hay ciertas secretarías donde no, Secretaría de la Defensa, vamos a decir la Secretaría de Seguridad o Gobernación, hay 3, 4 relaciones exteriores de esas, llegan nada más hasta directores generales, pero las otras llegan hasta subsecretarios. Es decir, el servicio civil de carrera sería un buen elemento para una buena administración pública. En cuanto a la eficacia y la eficiencia, la eficacia es hacer las tareas encomendadas y la eficiencia es hacerlas con calidad. Esa es la fórmula, no la diferencia, es la fórmula. Cuando hay eficiencia y eficacia, la fórmula está completa. Pero a veces es muy eficaz, pero no hay eficiencia, no hay calidad, se hacen medio mal las cosas. Por otra parte, cuando los gobernados, un acto de autoridad implica un perjuicio, por ejemplo, construir una carretera o hacer una presa o dar concesiones mineras, etcétera, etcétera. La autoridad debe hacer una previa consulta con los pobladores. Un caso reciente, el de Mítica, que arrasaron 120 o 150 árboles, no más porque sí. Lo dijo, no, si vamos a sembrar más. No, pero por lo pronto cortaste esto. ¿Y a quién le pediste permiso? ¿O hablaste con la población o el gobierno? Es decir, todos esos actos que dañan directamente a la población por niños pequeños, máximos si son grandes, deben ser consultados previamente, no después vamos a una consulta. No, pues ya lo hiciste, ya que consultas, ya tienes una sanción sobre eso y tienes que reparar el daño, pagar esas cuestiones. Decíamos que la autoridad tiene que tener un índice de los servicios públicos. Es decir, servicios de salud. Estoy en 5, en 4, en 3 o tengo un 10. Servicios ambientales. ¿Qué índice tengo? Pero un índice transparente y fundado y motivado. Es decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Todo. Ese índice, si tienes un 6, ¿cómo sacaste el 6? Porque esto y esto hice, pero me falló esto y esto. Pero estamos avanzando. Es decir, que haya índices para ir midiendo los servicios públicos en relación con la población y básicamente
con el beneficio que tenga la población sobre todas estas cuestiones. Solamente un gobierno abierto y transparente, un gobierno que considere antes que nada el servicio público y una conciencia clara del servicio público puede tener buenos resultados. Les agradezco mucho su atención.